porque no hay otro. Antes de ayer, o hace 3-4 días, un hombre muy mayor, con 80 y largos, estaba haciendo una oración y el hombre dijo una cosa en la oración que no descubrió nada nuevo. ¿O sí? La cuestión es que una frase de aquel hombre anciano orando penetró en mi corazón. Y él estaba diciendo: gracias, Dios mío, el Dios de la Biblia está en mi casa. Amén. Pues acababa de predicar su hijo, que estaba indigente en la calle, toda clase de droga la ha probado, había perdido el norte y la razón, y estábamos sentados allí escuchándolo predicar y nos estamos quedando asombrados. Y su padre termina el hijo de predicar, se levanta, da gracias, porque dice: si alguien quiere orar, y se levanta su padre con 80 y largos y dice: gracias, Dios mío, porque el Dios de la Biblia ha entrado en mi casa. Qué grande es eso, porque cuando uno lee la Biblia y lee los prodigios, los milagros, el poder de Dios, ¿quién puede decir, teniendo una religión, que el Dios de la Biblia es el mismo que está en su casa? Lo puede decir los que han sido rescatados del hoyo. Y lo pueden decir jóvenes que gracias al Señor no han pasado por penuria ni su vida han sido destruidas, pero sienten que ese Dios todopoderoso les sustenta y les ayuda en todo, desde ir a la escuela, sacar sus estudios, a que sus padres le comprenden, a que el Señor les guía en todo momento. Y podemos sentir que Dios es una realidad nuestra vida. Qué bueno es el Señor. No hay un Dios como el nuestro porque no hay otro. Porque no hay otro. No funciona otra cosa. No se puede clamar a nadie porque nadie te responde. Solamente se puede orar a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Y ese es el Dios al que nosotros estamos siguiendo. Yo quiero predicar una palabrita del Señor que está en Mateo capítulo 4. Voy a leer 5 versículos. 5 versículos. Y le voy a pedir al Señor en oración, y ustedes me ayudan, para que el Señor nos hable, porque si el Espíritu Santo no hace la obra, los hombres, por mucho que nos esforcemos, no conseguimos casi nada. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre Dios eterno, en el nombre de mi Señor Jesucristo y de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos que vemos reunidos aquí, te rogamos, Señor, que nos envíe tu palabra por medio del Espíritu Santo. Te ruego que no sea para la gloria del que habla ni del que predica, sino que sea para reconocer a Jesucristo, tu Hijo, y la obra que Él hizo. Te rogamos que se mueva con poder en nuestros medios y nos dé fuerza, esperanza,
consuelo y toda la fortaleza en el nombre de Jesucristo. Salvación si hay alguno que todavía necesita entregarse a Cristo. Reparte, Señor, según tu espíritu, según la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. 5 versículos en los cuales tengo algunas cosas en mi corazón para decir. En ese primer versículo que hemos leído, el 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahí habla de un desplazamiento. Jesús anduvo por el territorio de Israel y se fue moviendo. Y él hace un movimiento desde la parte sur, Judea, hacia la parte norte, Galilea. Y hace ese movimiento, y una palabra que es la que comienza el versículo, que nos puede parecer casi sin importancia, porque la importancia está en el verbo, pero ese adverbio de tiempo es muy importante en este caso, para el mensaje que da, no la oración en el sentido de la frase construida, sino de la información que contiene y el mensaje que lleva. Jesús estaba en Judea, no estaba en Galilea, estaba en el sur, y volvió a Galilea, y esta información nos la da el adverbio de tiempo. ¿Cuándo? Cuando él supo que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Bueno, el encarcelamiento de Juan fue entonces una señal de tiempo para Jesús. Me explico. Apareció en la escena de la nación de Israel Juan el Bautista. Israel llevaban 1000 años con un sistema sacrificial del Levítico que consistía en: hemos fallado, hemos pecado, no hemos sido diligentes, no sabíamos, teníamos ignorancia de la voluntad de Dios, o lo hicimos y no nos dimos cuenta, o lo hemos hecho del Señor, pero esto no debería haber sido. Y entonces se traía un animal perfecto, inocente. Se traía delante de la presencia de Dios y se decía el sacerdote: he pecado, he fallado en esto o en aquello. Entonces el sacerdote decía: ponle las manos en la cabeza del animal. Y poniendo las manos en la cabeza era como echarle mis cargas, imputarle lo que yo tengo, se lo paso a él. Y entonces se degollaba al animal. Eso es una imagen dura. Pensemos una cosa: todos los animales que comemos lo hacemos para el mantenimiento de nuestra vida, pero no somos conscientes que el mantenimiento de nuestra vida es a costa de la suya, ¿verdad? Porque no lo vemos en el matadero. Ahora, cuando uno cría ese patito en casa, esa ovejita que la abraza a los niños, que le da, ahora matarla para comérsela ya es difícil. Ya es difícil porque piensas que hay un afecto y que renuncias a mantener tu vida a costa de la vida de esa criatura que le has cogido un afecto y que ahora y verlo morir es muy duro. Pero cuando vamos a la carnicería, nosotros no visualizamos una vida que se perdió y se entregó para mantener la mía, sino que vemos un trozo de carne. Estos 1000 años sacrificando animales deberían generar una conciencia en el pueblo de: cada vez que pecas, le cuesta la vida a alguien. Piénsatelo bien. Pero ¿qué le pasa a la conciencia cuando va y viene y vuelve?
se cauteriza, se endurece, pierde sensibilidad. Y cuando no hay sensibilidad, cuando uno coge el pico y pala, ya eso está obsoleto casi, ¿no? Pero cuando uno coge el pico o la pala, la primera vez las manitas que están sensibles, ay, que duele, ¿no? Hasta que se endurece la piel y ya. Mi padre, que trabajaba hace 40 años con el pico y la pala, mi padre llegaba a ponerse un cigarro en la mano y no se quemaba, del callo tan tremendo que tenía. La gente no se lo creía, le decían, Diego, a ver, haz eso que tú... Y se lo creían. Del callo tan tremendo, y tenía una fuerza descomunal, porque su cuerpo estaba acostumbrado a ese trabajo tan duro. Horas y horas paleando, y se había fortalecido, y su piel, ahora su piel era insensible. A nosotros que éramos niños no nos podía acariciar porque era papel de lija. Sí, tenía mucha dureza, pero no tenía sensibilidad. Cuando la conciencia, a veces hay personas que se ven, digamos, por las circunstancias obligados o presionados a actuar de una manera que va en contra de su conciencia, pero cuando va y vuelve 10 veces, ya no lo siente. Y el pueblo de Israel había llegado a la costumbre, venga, toca las fiestas del Señor, vengan animales. ¿Qué es pecado? Vengan animales. Pero aparece en la escena un hombre llamado Juan el Bautista. Y tiene un poder de Dios, tiene tal poder de Dios, que recuerda un poco cuando en el Sinaí la voz de Dios se oyó y era como un trueno, y el pueblo de Dios se espantó de oír la voz de Dios del temor que le producía. Ahora la voz de un hombre llamado Juan producía en el corazón de la gente algo parecido. Les hablaba y les decía, estáis mal, estáis en pecado, necesitáis arrepentirse. Y los corazones que estaban insensibles y endurecidos se quebrantaban. Venían a él, le buscaban en el desierto y venían confesando sus pecados. Cuando los fariseos, que eran los líderes religiosos, que eran los número uno de la insensibilidad, porque llegaban a una viuda, le sacaban todo el dinero que podían y después hacían una oración, oh Dios de los cielos, te rogamos que bendigas este hogar, y le daban a la viuda sin un duro. ¡Qué corazones! Jesús les dijo, sois como los sepulcros, muy blancos por fuera y dentro llenos de podredumbre, de huesos y de carne podrida. Así habían llegado a ser. Estos eran los número uno de la insensibilidad. Pero cuando ellos vieron el efecto que producía la palabra de Juan en el pueblo, mandaron a preguntarle, porque los mandamases cuando ven un movimiento de Dios no van ellos, se cuidan, pero mandan sus emisarios. Y vienen esos emisarios, están por allí, revoloteando, y le dicen a Juan, tú eres el Mesías. Y dice Juan, yo no soy, viene después de mí. Tú eres el profeta, yo no soy, viene después de mí. Y le dicen, si tú no eres el Mesías ni el profeta, ¿qué haces bautizando a la gente? O sea, estás generando una reforma nacional. ¿Para qué? Si al final no te pueden seguir a ti porque tú no eres. En esto que Jesús se bautiza, aparece, se bautiza, y Juan dice, ese es el que yo dije, viene uno después de mí. Y ahora algunos de los discípulos de Juan se van con Jesús. Y ahora Jesús empieza a bautizar gente también en la región de Judea, pero en otro lado. Y la gente empieza a acudir a Jesús. Y los discípulos de los fariseos, que están acostumbrados a esto de yo soy el mandamás, porque a los fariseos era así, les gustaban los primeros asientos en la sinagoga, les gustaba que le dieran un trato de reverencia, les gustaba ser los primeros, mandar y todas esas cosas.
Toda esa cosa que le gusta a la carne, pero que no es de Dios. Porque el Señor, siendo el mayor, nos sirvió. Y nos dio ejemplo para que hagamos lo mismo. Pero a la carne le gusta figurar, le gusta ser primero, le gusta mandar, le gusta todas esas cosas. Y esta gente que siempre estaban con estas ideas de la jerarquía y de lo que mandan y de mi sitio y del protocolo y la ética y no sé qué, pero en verdad todo esto es, tú tienes que estar por debajo mía ahora y por los siglos, amén. Entonces, como ellos tenían eso metido en la mente, vienen y le dicen a los discípulos de Juan: oye, ¿no fue tu maestro el que bautizó a ese tal Jesús? Sí. Bueno, si tu maestro le bautizó a él, ¿cómo que la gente se va detrás de Jesús? No. Entonces van los discípulos que han mordido el anzuelo. Es normal, son discípulos. Los discípulos se tienen que equivocar, están para equivocarse y para ir aprendiendo. Van al maestro, que el maestro es Juan el Bautista, y le dicen: Juan, el que tú diste testimonio de él y le diciendo que tú le saltaste, que a él no lo conocía nadie, que a él se le conoce porque tú diste testimonio de él, tú le bautizaste y ahora está bautizando en otro sitio y tiene más gente y se va todo el mundo con él y tiene más gente que nosotros. Es normal que los discípulos tropiecen en el dicho, pero el maestro no tropieza. El maestro, que es Juan, sabe quién es, sabe lo que ha venido y sabe todo, y sabe el propósito y sabe dar el sitio que tiene que dar a los planes de Dios. Y dice esta palabra: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Ya lo dije, que yo no soy. Ya dije que venía detrás de mí y ya dije que yo no soy digno de desatarle el calzado. Y ahora, para que le entiendan, da un ejemplo. El que tiene a la esposa es el esposo. Y el amigo se goza. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un amigo común que conocía a una chica y conocía a un chico y él los presentó y ellos se enamoraron, si eres amigo de los dos, tienes que estar feliz. Porque eres doblemente feliz de que dos personas, amigos tuyos, han encontrado una felicidad en enamorarse. Ahora, si es envidioso, si está enamorado de ella, si él la quería para ella, le da amargura. A ver, le presenté yo y me la ha quedado. Juan no quería el amor del pueblo ni el protagonismo del pueblo. Él había sido enviado para llamar a las conciencias y cuando las tenía sensibles y los corazones preparados, porque Juan vino ¿a qué? A preparar el camino a los que estaban muy altos, que se bajen, a decirle a los ricos y a los poderosos, a los que han hecho carrera a base del soborno y de la maldad y de la mentira, a decirle: bajaos. El monte se baja y se humilla, pero decirle a los pobres, a los enlutados, a los que han fracasado, a los que tienen la vida hecha pedazos, a los que están hundidos en el pecado y no saben cómo salir, le viene a decirle: hay esperanza, el Mesías va a venir a levantaros de la humillación en la que estáis. Entonces los valles se rellenan y los montes se bajan. Y cuando Juan dejó a la nación sensible, aparece en escena Cristo. Y si ellos están viniendo a Él, ese es el gozo de Juan. Ese es el gozo de los verdaderos siervos y siervas de Dios. Poner en contacto a la gente con Jesús. Y dice Juan: yo tengo que ir menguando para que Él crezca. Tropieza a los discípulos porque son discípulos. Pero el maestro, que Juan, no puede tropezar. Sabe los tiempos. Pero Jesús también sabe los tiempos. Jesús empezó su ministerio en lo que se conoce el año de popularidad a partir del encarcelamiento de Juan. Porque dice el Evangelio de Juan que cuando Jesús oyó que decían los fariseos
que Jesús hace y bautiza más gente que Juan, aunque Jesús personalmente no bautizaba a nadie, se quitó del medio. ¿Por qué? Porque el uno y el otro saben cómo deben actuar. Jesús sabe que Él es el principal. Jesús sabe que la obra depende de Él. Jesús sabe que Él es el Mesías y que Él tiene que brillar, que Él tiene que ser levantado para que el que mire a Él sea salvo. Pero si Juan vino antes, primero para preparar el camino, hay que esperar a que Él termine su labor. ¿Queremos crecer en el reino de Dios? Debemos respetarnos los sitios, los trabajos, la área de cada uno. No critiquemos al otro hermano que está trabajando. Si podemos darle un consejo, buenamente se le da en paz y en amor. Pero seamos muy respetuosos y cariñosos con el trabajo de los otros hermanos, mayormente los que nos presiden. Seamos respetuosos con nuestros pastores, ayudémosle en todo, porque esta es la única forma que haya armonía y que el propósito de Dios se vaya cumpliendo por fase y por etapas. A lo mejor yo soy un joven que tengo un llamado muy grande, unos dones muy grandes, pero yo tenía un pastor y yo tengo un pastor y yo no puedo aparecer y anularlo a él. Yo tengo que esperar mi tiempo. Yo tengo que esperar a que la obra, a lo mejor potencialmente en una iglesia, una congregación, en potencia hay 5, 6 o 7 predicadores. Pero si todavía no hay puntos, no hay células, todavía no hay bastante pueblo, o el proyecto no es lo suficiente grande para que todos trabajen, y encima falta todavía madurez, aunque haya potencial, aquellos predicadores nuevos llamados que tienen una vocación deben esperar su tiempo y respetar al pastor, que él siga trabajando y que Dios amplíe la obra para ir colocando a los obreros. Y no tener celos si colocan a otro antes que a mí, no debemos, porque entonces tropezamos con la mentalidad de los discípulos de los fariseos. Los discípulos de los fariseos es normal que tropiecen porque es que sus maestros enseñaban con esos ejemplos. Llegaban a los sitios y decían, tú quítate de ahí, caigo yo. Todos los judíos llevan como un manto que simboliza la cobertura de Dios, de los mandamientos, de la justicia, de cuidarse, de guardar la ley. Y llevaban unos flecos más largos que nadie. Para que lo vea, con los flecos por ahí volando, dice, ese tiene que ser rabí. Le encantaban esas cosas. Se levantaban ahora, impostaban la voz, decían, bendito Padre Celestial. Y decía la gente, ese tiene que ser rabí por lo menos. Le encantaban esas cosas, ese ejemplo que daban, y sus discípulos anhelaban ser como ellos. Pero si uno se ha enamorado de Jesús, si uno ha caminado con Él y lo ha visto cogerle brillo, ponerse la toalla, pues vamos a hacer lo mismo. Y si nosotros hemos visto a nuestros pastores cuidarnos, nos recibieron, nos atendieron, le hemos contado problemas, no nos han difamado, no nos han condenado, nos han ayudado. Si nos han tenido que regañar, lo han hecho, pero por amor, por nuestro bien, y nosotros lo sabemos. Ahora, porque he crecido un poco, o porque me he aprendido 4 versículos, no debo de, verdad que no, debo esperar mi tiempo, porque Jesús es más grande que todos nosotros y esperó su tiempo. Espera tu tiempo, espérate, porque el árbol da fruto y el fruto tiene que madurarse. Si lo corta y lo muerde y está verde, ya no lo puede volver, ya se malogró. Ese fruto ya nadie nunca más va a hacer dulce. ¿Es cierto? ¿Y quién pone la fruta dulce? El sol. Deja que el sol te mire y te madure. Y en su tiempo, tu mismo pastor hará un ladito y dice, ponte aquí conmigo y ayúdame. No fue Pedro frustrado totalmente toda la noche sin pecar ni un boquerón. Y viene por la mañana reventado, frustrado, renegando, me parece diciendo, ni yo ni sé pescar, ni la barca vale un duro, y este hermano no tiene nada, aquí esto no vale nada. Vaya, pero tú crees que estaba en mi casa, me he quedado acostado. Me parece ver a Pedro frustradísimo. Pero tranquilo,
tiene su tiempo del Señor. Y le dice el Señor, ahora boca mar adentro y echa las redes. Señor, sí, pero como tú me lo has mandado, lo voy a hacer. Venga. Echa las redes y cuando la van a sacar, no pueden, de la cantidad de peces que hay. Y a la otra barca que había al lado le tiene que decir, por el amor de Dios, echar una mano. Y ese que no tenía nada que ver, se une al proyecto. Así funcionan las cosas de Dios. No tenemos que pelearnos, ni luchar, ni competir, ni tener celo, ni envidia, ni intentar ganar posiciones difamando a otros, ni sembrando malas cosas de un hermano con otro. Espérate, busca a Dios, pégate a tu pastor, pégate a tu pastora, pégate a los hermanos que te están ayudando y presidiendo en el Señor, y crece y madura, porque a su debido tiempo tu hueco y tu sitio aparecerá. Y vendrá una señal que dirá, este es tu momento. ¿Cuándo se fue Jesús a Galilea a empezar el año de su popularidad? Cuando oyó que Juan estaba preso. De aquella prisión no salió más con vida. ¿Y Juan lo sabía? Yo tendré que menguar y él crecer. ¿No crees tú que no es un orgullo para tus padres, un orgullo para tus pastores, un orgullo para tu congregación, que mañana en tu madurez crezca y dé fruto? Dirán tus padres, tus pastores y los hermanos de tu iglesia, cuando Dios te esté usando fuerte y poderosamente, y diga, este hermanito lo vimos aquí llegar destruido, y mira lo que está haciendo Dios con ella, con él, con nosotros. Y no hay que romper, ni dividir, ni enfrentarnos, como una familia creciendo. Es la única manera. Me duele tanto ver, lo que pasa es que yo no soy nadie, ¿entenderme? Yo no soy nadie. A mí no me conocen nada más que en mi casa. Bueno, aquí... Entonces, si yo digo cualquier cosa, a mí no me echo cuenta nadie. Pero que a mí no me eche cuenta nadie no significa que yo no tenga ojos para ver. Y veo estas cosas. Y me da tanta tristeza. Pero yo estoy convencido que aquí no va a pasar. Y no va a pasar porque no estamos dispuestos a que esto pase. Porque tenemos que hacer un compromiso con Dios. No estoy dispuesto a que nada ni nadie me separe de mi congregación, ni de mis hermanos, ni del propósito, ni del proyecto. Cuando haya que reírse, nos reiremos todos, y cuando haya que llorar, lloraremos todos. Y cuando yo me equivoque, mi hermano llevará mi carga, y cuando mi hermano se equivoque, yo llevaré su carga. Y el que tiene responsabilidad y toma decisiones es el que se equivoca. Y cuando se equivoque, yo le ayudaré, le apoyaré, como cuando yo me equivoco, quiero que alguien me diga, no pasa nada, intentémoslo otra vez. Porque otro viene y dice, llevas toda la noche y no pecas. Y Jesús le dijo, inténtalo otra vez. Creo que es más en la voluntad de Dios decirle al que ha fracasado 20 millones de veces, inténtalo otra vez. Que no decirle, no vales. Porque esa palabra no aporta nada. Le dice a una persona no vale, y que le está diciendo que acabe ya, que renuncie, que tire la toalla, que pierda la esperanza. No debemos decir eso nunca. Hay que decirle, el Señor está contigo, levántate. Es que me he caído, es que me caigo 20 millones de veces. Pero escúchame, hasta el éxito, ¿cuántos pasos hay que dar? Tú no lo sabes. Si hay que dar 1236, cuando llegue 1235 no te pares. Porque mirarás para atrás y dice, he dado 1235 pasos y no consigue nada. Por uno más, es que eran 1236. Dalo, por favor. Uno más. Un poco más. Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor nos ha llamado, nos ha rescatado. ¿Para qué? Para un propósito. ¿O no? Sí. Cuando yo me convertí tenía 18 años y no veía propósito en la vida. Me sentía acabado. Esta mañana estaba predicando en la iglesia y no estaba preparado una cosa, que me vino un flash de estos flash que te echas de tu vida antigua. Yo lo tenía olvidado y le he tenido que pasar página porque me iba a poner a llorar, pero iba a explotar y no iba a poder seguir predicando. Porque me acordé de las pesadillas que yo tenía. Que le tenía miedo a irme a acostar por la noche. Y Dios se me había olvidado.
lo feliz que duermo yo, la paz que... Bendito sea el Señor. Yo no puedo tirar eso por la basura porque, ¿verdad que no? Y si el Señor nos ha sacado de donde estábamos y de cómo estábamos, y no, es porque tiene una esperanza para nosotros, tiene algo bonito, tiene un motivo, un propósito. En este mundo no hay propósito ninguno. Hacienda no tiene propósito contigo ninguno más que tú y crece. Es verdad. Y los políticos no tienen con propósito ninguno más que le votemos a ellos. Uno y otro. Nadie se preocupa por nosotros, todos son un número. Y si te resbalas te meten a la cárcel. Eso sí. Pero nadie va a venir a tu puerta cuando estás llorando en el suelo, sin esperanza. Cuando no sabes qué hacer con tu vida, nadie viene. Pero Jesús sí vino. Amén. Sí ha venido. Y nos ha dicho, levántate de ahí. Y nos ha lavado, nos ha levantado, nos ha dado fuerza, nos ha dado luz, nos ha dado su espíritu. Y ahora hay que decir, Señor, ¿para qué me has dado vida? Para que me sirva. Para que formes parte de mi proyecto. Hay muchas almas que están igual que tú. Y te necesito. Y hay que decirle, aquí estoy. Aquí está tu siervo. A lo mejor de 8 a 5 de la tarde, Señor, tengo que ir al trabajo, no puedo hacer otra cosa. Pero de 6 de la tarde a 10 de la noche soy tuyo. ¿Qué hago yo con esas 4 horas? Y servimos al Señor. Qué bueno. Qué bueno. Jesús tenía un propósito. Había un propósito de Dios para su vida. Pero Él tenía que esperar su momento. ¿Cuántos hermanos hay que no ven ningún propósito? Cuando no tenemos propósito, nos dedicamos a criticar, a murmurar, a perder tiempo en cosas vanas. Y luego, claro, luego llega la frustración, porque como no alcanzo objetivos, ni tengo objetivo en la vida, ni tengo nada, pues llega la frustración y la murmuración, la crítica y la amargura. Ahora, si los hermanos que están aquí en la alabanza tienen un objetivo, aprender nuevas canciones, orar para que el Espíritu Santo cuando cantemos nos inspire y motive a los hermanos y que el que venga cargado, atribulado, se le quite la carga y pues él tiene un objetivo por qué vivir y por qué luchar. Y el pastor dice, gloria a Dios por los hermanos que cantan, porque yo mismo he llegado aquí arrastrando los pies y no tenía ganas ni de predicar, pero se han puesto los hermanos a cantar y a orar el pueblo y me he levantado y estoy inspirado. Entonces cumplimos un propósito. Proyectos de Dios que necesitaban economía y han venido, como ha dicho el hermano que ha presentado la ofrenda, y ha venido una persona que ha dicho, estas 2 blancas era lo que iba a comer yo hoy. Es que somos como somos. Si yo estoy allí y le digo a la mujer, no eche usted eso, por favor, hombre. Pero ahora me pregunto yo, ¿qué pasa? ¿Que yo soy más bueno que Jesucristo? Porque Jesucristo sabía que era el sustento de ella de ese día y no le dijo, no lo eches. ¿Por qué no le dijo eso? Porque sabía que el Padre no iba a dejar sin comer a aquella mujer. Amén. Hay que entregarse al proyecto y al propósito de Dios. Ahora, la señal fue el encarcelamiento. Ahí empieza su popularidad. ¿Sabéis lo que dice la palabra de Dios? Que Dios encamina a los humildes. Si yo soy una persona que no me fío de nada ni de nadie, todo lo miro con recelo, soy soberbio, estoy duro para aprender, no estoy... Entonces Dios quiere encaminarme, pero no puede. Porque dice en el Salmo, no seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento y hay que ponerle un freno, un cabestro para que... Y el Señor no quiere tratarnos así. No quiere tratarnos, quebrantarnos y cuando ya no, nuestra sabiduría, no, yo voy para allá, cuando voy allá, ¡pum! Y cuando ya estoy, ya digo, ni tengo sabiduría, ni tengo nada, ni marco un duro, ni nada de nada.
Ayúdame, dice el Señor, ahora. Así no te quiero yo tratar. ¿Que ¿Cómo te trato como un animal? Si yo te he dado sensibilidad y te he dado entendimiento. Tú tenías que ser sensible a mí, pues sentí que no, que eso no va, y estás apretando, estás empujando, y hermanos se están resistiendo, y están diciendo, no me empuje más, hermano, por favor. Y los hijos a veces te lo dicen, papá, o los padres te lo dicen, hijo, no sigas. ¿Por qué? Dale. Y los pastores nos predican, nos aconsejan. Y nosotros estamos obstinados. Dios encamina a los humildes. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, esperó su tiempo. Y fue humilde. Eso es el versículo 12 nada más. Hacemos aquí hasta el miércoles a las 8 que está el seminario. No, yo no me tarda mucho más, pero sí algunas cosas. Verá, el 13. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Buenas noticias para Capernaum y malas noticias para Nazaret. ¿Por qué dejó Nazaret? Mateo no lo explica, Lucas sí lo explica. Jesús fue desde el sur hacia el norte y le dice a los discípulos, vamos a mi pueblo, pero para que sepáis que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. O sea que a Jesús nada le coge de sorpresa porque es Dios, hermano. Aunque era todo hombre, era un hombre perfectamente hombre, pero era Dios perfectamente Dios y sabe todo. Entonces cuando llegan al pueblo, llega a la sinagoga y como allí los libros eran rollos, pues se va enrollando lo que ya hemos leído hoy y se queda ahí. Y mañana o el sábado que viene se abre por donde iba y se enrolla, y así se lee por los rollos enteros. No es como hoy que podemos buscar, no. Esto se leía en la sinagoga lo que toca. Hombre, cuando va Jesús, toca un pasaje de Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me ha ungido, me ha elegido, me ha dado el poder para abrir las puertas de la cárcel a los presos, para darle vista a los ciegos, para sanar los corazones rotos, para quitar el luto. Y dice, si cierra el libro, que normalmente lo bendicen a Dios por la palabra, se lo da al que cuida, porque había un cuidado muy exquisito en la palabra sagrada. Se quedan todos ahí mirando y dice, hoy se ha cumplido esa palabra. Eso es para saltar de alegría. Eso es para decir, se ha cumplido, sáname que tengo el corazón roto. Se ha cumplido, ven a mi casa que está mi niño ciego. Se ha cumplido, ve a la casa de mi tío que está en luto allí. Este pueblo te necesita, Señor. No te vayas de aquí, tú eres de nosotros. Por favor, Señor. Pero no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y nunca os lo habéis preguntado. Yo me lo he preguntado muchas veces y me ha costado trabajo encontrarlo. Por lo menos un porqué que a mí me satisfaga. La cuestión es que él dice, ahora me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en otro sitio, hazlo aquí. Y dice, y yo os diré que en los tiempos de el profeta Elías, había muchas viudas que estaban muertas de hambre y a ninguna fue enviado el profeta sino a una extranjera, y allí se multiplicó la harina y no escaseó para una extranjera. Y yo también os diré, en el tiempo de Naamán el sirio había muchos leprosos en Israel, pero ninguno fue curado sino él. Entonces quisieron matarlo. Ahora, ¿por qué es difícil reconocer a un profeta en su tierra? Sencillo, por lo menos yo encontré una zona, a ver qué les parece a ustedes.
Un profeta, normalmente, aunque nazca profeta, no se manifiesta el don y el llamado hasta un punto determinado, porque no es algo con lo que se nace. Sí, el propósito de Dios existe desde antes que fuéramos formados en el vientre. Dios sabía lo que iba a hacer con nosotros, eso sí, pero los demás no ven hasta el día de nuestra unción, hasta el día de nuestra elección, hasta que Dios empieza a manifestar sus planes con nosotros. Entonces, hasta ese día, quizá yo soy el último, o del medio, o uno más. Pero cuando la unción de Dios se derrama sobre ti, cuando llegas a una puerta, la puerta se te abre. Los hombres son muy amigos de unciones ceremoniales, que me echen aquí un aceite, me graben en vídeo, se digan unas palabras excelentes y ahora me coloquen y digan, asiéntese usted aquí en este trono. Y todo el mundo aplaudiendo, y entonces yo con el vídeo ese, como si hubiera hecho la primera comunión, se lo voy a enseñar a todo el mundo. Me ha ungido el pastor Juan, aleluya. Eso es lo que le gusta al hombre, a la carne. Pero es que la unción de Dios se hace en secreto. Amén. Al rey David, antes de ser rey, le ungió el profeta en secreto. Amén. Aleluya. Pero esa unción que te da el Señor en lo secreto se empieza a manifestar en público. Porque tú has buscado a tu Padre en lo secreto. Y cuando vas a una puerta que a todo el mundo está cerrada, a ti se te abre. Y cuando tú abres la boca y pides, todo el mundo te da. Y cuando tú le dices a la enfermedad, márchate, la enfermedad se va. Y el Señor te favorece en todo. Entonces tus vecinos que te miran y dicen, pero si este no es nadie, pero si este no vale para nada, ¿cómo te voy a aceptar yo que es más grande que yo? Y entonces te rechazan. Pero al extranjero, al de fuera, no les importa reconocer que es mayor. De ahí que, bueno, no voy a decir esto. Preferimos contratar, porque no vaya a ser que los de adentro brillen y entonces, y los cercanos brillen y entonces... Le dice una vez un hermano a su pastor, de otro pastor que predicó, dice, que bien predica este hombre. Y dice, sí, pero chilla mucho. Cuando Paco de Lucía el mundo conoció quién era ese muchacho, el grandísimo Andrés Segovia, los que saben de música clásica y de guitarra saben que era Andrés Segovia. Le traicionó el ego. Y le preguntaron en una ocasión a Andrés Segovia, ¿qué opina de este joven Paco de Lucía? Y dice, Paco de Lucía ni es músico, ni es flamenco. Pero solo que tiene unos dedos inteligentes. Por no decir es un fenómeno. No es músico porque no sabe solfeo ni hace teoría conservatorio. Y no es flamenco porque quiere de la música clásica, que hay ese ego de la música culta, pues quieren ver a un flamenco que toca con la guitarra así y toca 4 acordes nada más y jaleo. Fuera. Ahora cuando ve un hombre que conoce toda la guitarra, que tiene una técnica, que tiene un conocimiento y el mundo entero está asombrado, entonces ahora los grandes les cuesta mucho así y decir, este hombre no quiere. Reprendamos en el nombre de Jesucristo todo ego, todo orgullo, toda envidia. Hay que hacer autoanálisis. Y cuando mi hermano está siendo usado y está conquistando, yo tengo que alegrarme. Y si no me alegro, me tengo que poner ahora. ¿Puedo cantar otra canción? Sí. Te he dicho que hasta las 8 del miércoles. A ver si me acuerdo de la letra. No.
Es que está en la ventana. Me debo de gozar cuando mi hermano prospere. Si tiene más talento que yo, será porque lo merece. Cuando veas a un hermano que canta mejor que tú, o cuando veas a un hermano predicar mejor que tú, no tengas envidia porque puedas perder tu honra o porque pierdas categoría. Yo no tengo envidia, que eso del diablo me quiere poner en contra de mi hermano. Yo no tengo envidia, que eso del diablo me quiere poner en contra de mi hermano. No vamos al cielo, todos unidos como hermanos. No le hagas la guerra a tu hermano, hazle la guerra al diablo. Trata bien de pelearlo y de sacarnos los machos, que hay un cielo muy grande que nos está esperando. Las personas mediocres, y digo mediocre al que no quiere ser excelente, ¿eh? No es mediocre el que es novato, principiante, está empezando, ignorante de la vida, pero está en un proceso. Ese no es mediocre, ese es excelente, pues se está esforzando. ¿Quién es sabio? ¿El que tiene el conocimiento o el que lo anhela y va en pos de él? Mediocre es la persona que no quiere ser excelente. Y las personas mediocres siempre llaman obsesión a lo que las personas excelentes llaman dedicación, trabajo y esfuerzo. Lo que para ti es una visión, lo que para ti es un proyecto, lo que para ti es tu dedicación, ellos dicen que estás obsesionado. Por eso andan en 1000 cosas y no tienen ninguna. ¿Tiene agua ahí? Gracias, sí. No me deis agua que entonces ya... Bueno, malas noticias para Nazaret. Quien quiera ser Nazaret es su problema. Pero yo estoy convencido que aquí somos Capernaum. Amén. Hay que decirle al Señor, lo que no quieran otros, dámelo a mí. Vamos, yo hice esa oración. Cuando me convertí, yo quería hacer algo para Dios. Y yo le dije al Señor, si hay, lo que no quiera sea otros, yo quiero hacerlo. Si uno no quiere tocar, yo quiero tocar. Dame que yo toque. Si alguien no quiere cantar, dame para que yo cante. Y si alguien no quiere predicar, dame que yo predique. O si alguien no quiere limpiar el aseo, dámelo a mí. Eso fue mi oración. Y he hecho de todo. Lo que menos he hecho es limpiar el aseo. Pero he hecho de todo. Si alguien no quiere algo de Jesús, que me lo traiga, que yo me lo como. Porque en la cena del cordero, la cena de Pascua, había que comerse el cordero entero. Y si una familia era muy chiquita, para comerse un cordero entero se juntaban con sus hermanos. Es decirle, Cristo mío, aquí habemos mucha gente. Vente para acá que te vamos a comer a besos. Danos todo lo que tenga. No te vayas de aquí. Y como Él es omnipresente, porque Dios puede estar aquí con otros hermanos que estén más allá, y con los que están en Sevilla y con los que están en Córdoba. Porque el Señor está donde le quieren. Y donde se le diga, tú eres el Señor. En esta casa tú eres el Señor. Dice el padre de familia, yo soy el padre de familia, pero tú eres el Señor.
Entonces el Señor dice que a gusto estoy aquí. Y ya no se va. Y ya todo es bendición en esa casa. Pero ten cuidado, cuando tu casa es bendición va la gente y después se quieren ir. Y tiene que hacer sin el dormido para que... Una casa de bendición te ponen un café con leche y un dulce. No te pides. Lo que pasa es que el pastor dice, pues no que no nos culpa. Señor, quédate con nosotros. Y leo un poco más, acabando ya. Dice, versículo 13 hemos leído, el 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Se fue hacia la región del norte, Galilea, y primero fue a su pueblo. Y como allí lo rechazaron, se fue a otro pueblo, pero que forma parte de Galilea. Y dice que lo hizo para que se cumpla la escritura. Y cita al profeta. Una reflexión. Esto era una escritura, una profecía personal para Jesús. Solo la podía cumplir él. Yo no soy especial. Yo soy uno más. Como ustedes, amados hermanos, también. Así que cuando yo leo esto, para mí dice lo mismo que para ustedes, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo leo aquí la palabra del Señor, que debo leerla todos los días, y cuando la predican mis pastores, o un hermano, o una hermana me lo comparte, alguien que abra la escritura, alguien que ponga en sus labios una palabra de Dios, yo la tengo que escuchar, aunque sea un niño. Porque váyase que ese niño venga en el nombre de Jesús y yo rechazando al niño rechazo a Jesús. Yo no quiero rechazar a Jesús porque no quiero ser como Nazaret, quiero ser Capernaum. Si yo leyendo la Biblia, escuchando el pastor o un hermano me da un consejo de parte de Dios, yo escucho la palabra del Señor, yo tengo que disponerme a cumplirla. Porque Jesús se dispuso a cumplir lo que se había hablado de él. Y lo que está escrito aquí es para que yo lo cumpla. Yo tengo que disponerme, no tengo que decir, bueno, ya cuando yo ahora leo aquí, no os mintáis unos a otros. Y yo digo, bueno, yo soy muy mentiroso. Pero ya el Señor me cambiará. No puedo hacer eso. Yo tengo que disponerme a cumplir la palabra. Y si no tengo fuerza, no tengo poder o me falta sabiduría, el Señor me va a ayudar. Pero tengo que disponerme a cumplirlo. Jesús se dispuso a cumplirlo. ¿Cuál es la misión? Versículos 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Cuál es la misión? El necesitado. ¿Cuál es la misión de la iglesia? El necesitado. La gente que está en tiniebla y los que están en sombra de muerte. Si yo voy a muchos sitios y voy a una congregación y veo un edificio precioso, una megafonía excelente, todo muy bien, pero todo el trabajo que se ha hecho es para estar nosotros a gustito ahí. Ha hecho una enramada y estamos ahí, tela da gusto. Vale. Pero, ¿y los que están necesitados? ¿Y los que están en oscuridad? ¿Y los que están en sombra de muerte? No le duele a nadie. No le duele a nadie. ¿Cuál es la misión de Jesús? Esa. Porque Él vino a buscar y salvar a los perdidos. Él tiene 99 y los deja ahí y se va y los deja ahí solo y se va a buscar al perdido. La iglesia que convive con Jesús, que le tiene aquí, tiene que sentir, tiene que padecer. Aunque estemos aquí a gustito y no hemos cantado unos coros y hemos disfrutado, sí, pero en nuestra agenda, en nuestra mente, en nuestra oración, en nuestro trabajo, tiene que haber una pasión por la gente, necesitados en tiniebla y en sombra de muerte. Hermano, que hay personas ahora mismo planificando quitarse la vida.
que hay matrimonios ahora mismo que no se hablan, que se pegan, y los niñitos viendo todo eso, y creciendo, y eso nos tiene que doler. Eso tiene que doler aquí, eso tiene que estar en la oración. Si nos falta sensibilidad hay que pedirle al Señor. Porque a mí me pasa, yo por egoísmo, yo soy egoísta, porque soy humano y peco y me centro en mí. Muchas veces nos centramos y la gente se centra en pecados, en los pecados, vamos a decir, groseros, en el sentido de bulto. No se dice, dice, este hermano era drogadicto. Y tú dices, bueno, gloria a Dios, pero como que no, a veces te puede decir, bueno, ¿y qué pasa que tú? ¿No? Este hermano atacaba a banco. Todo eso está muy mal. Pero, y el odio, la envidia, las mentiras, las calumnias, todo eso no... Porque vemos los pecados groseros o a la vista o lo que la sociedad repudia. Pero es que el pecado es pecado todo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a lo mejor ese hombre que atracaba bancos, o ese hombre que era un violento, o esa mujer que robaba, o ese hombre que se drogaba, o ese otro que era un hechicero, ahora está arrepentido de aquello y cortó con aquello. Ya no roba bancos, ya no se droga, ya no es hechicero. Pero cuidado que a lo mejor hay un hermano que era envidioso, celoso, iracundo, juez de malos pensamientos, y lo sigue siendo. Porque el arrepentimiento no es un día. Sí, hay un día en el que me arrepentí. Sí, hay un día que me entregué a Cristo, eso lo sabemos todos. Sí. Pero el arrepentimiento es una forma de vivir. Amén. Sí. Hace 16 o 17 años tuve una bronca con mi mujer, de esa bronca gorda. Y me voy a la calle y pego un portazo que retumbó el edificio entero. Vivíamos en un séptimo, sin ascensor. Empiezo a bajar la escalera y ya me voy a emocionar. Empiezo a bajar la escalera y digo, ahora me voy a borrachar. Pero igual de todo. Y cuando voy por el cuarto, digo, Señor, ¿qué voy a hacer yo, Señor? El Señor me estaba hablando en el corazón, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? Vuelve para arriba y pídele perdón a tu mujer y acuéstate ya. Porque el arrepentimiento es una forma de vivir. Y algunas veces cuando uno está muy quemado de muchas cosas y está en un momento feliz, la tentación, el enemigo, algo puede venir ahí, pero como el arrepentimiento, una forma de vivir, dice, no, hombre, no, yo no puedo. Pero hay personas, hermanos, que tristemente no han visto esos pecados interiores que son tan graves como los exteriores. Y como no lo han visto, no viven arrepentidos y los manifiestan dentro de la obra. Por eso ellos no se pueden compadecer de los que están en tinieblas, porque ellos mismos. ¿Qué dice Juan? El que no ama a su hermano está en tinieblas. A ver si al final va a ser una bendición haber estado hundido. A ver si va a ser una bendición al final. Porque a ver si al final, hemos pasado de estar en regiones de sombras de muerte y de profundas oscuridades, hemos visto la luz resplandeciente de Cristo y ya no queremos tinieblas. Enciende toda la luz que haya. Entonces, esa es la misión de Cristo y la misión de la iglesia. Y el mensaje, arrepentidos, porque el reino estamos cerca. Amén. ¿Cuál es el reino? El reino es que un día el Señor Dios quitará toda la maldad y establecerá su reino. Pero ha dicho, nada más que hay una forma de entrar en mi reino, arrepentidos. Yo quiero estar en el reino. Me agarro a su promesa. Él me ha prometido que me da reino gratis. Y yo me agarro a eso y en eso me muevo
Y quiero que todo el mundo que esté como yo estaba, venga al reino. Amén. Amén. ¿Qué os parece? ¿Bien? Entonces, creo que vamos a dar gracias. Amén. Por favor, Señor. Si alguna palabra ha sido torpe de mi parte, que mis hermanos, Señor, me la disculpen y que no les haga mal. Pero lo que haya salido de mi boca, que haya sido de parte tuya, te ruego, Dios mío, que mis hermanos lo atesoren y lo valoren y te den las gracias a ti, no a mí, porque yo nada puede dar el hombre. Estoy convencido, Señor, estoy convencido que hay un proyecto muy grande de tu parte con mis hermanos, de Tania, de Ana Cristina, de Huelva, Señor. Yo estoy convencido que hay algo grande de tu parte y me siento un privilegiado de ser amigo de ellos. Gracias por el amor que ellos me dan, Señor, porque lo siento en cada saludo, en cada sonrisa, en cada palabra, en cada cosa, Señor. Gracias por mis hermanos, porque no tengo muchos amigos, pero los que tengo los tengo porque tú me lo has dado. Págale, Señor, el amor con el que me tratan, págaselo, Señor. Gracias por ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén.